¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Una de las tantas consecuencias de la pandemia que estamos experimentando ahora en la pospandemia son la pérdida de lo avanzado en un proceso tan importante como el de vacunación. Por supuesto, todos hemos estado inmersos en el proceso de vacunación contra el coronavirus durante años, en realidad, y al mismo tiempo, todo indica que se ha descuidado la vacunación en general, procesos además en los cuales el Perú había alcanzado niveles importantes de avance. Y esto está retrocediendo y es la primera alerta que tenemos en esta semana de la vacunación. Hasta el 29 de abril se conmemora, se celebra la semana de la vacunación, que nos permite recordar el terreno que tenemos que recuperar. Para empezar, la OMS ya ha alertado de este retroceso en vacunaciones. Y de repente, usted, señor, señora, que está viendo que en estos últimos días dan unos resfríos terribles y se habla del cambio de clima, bueno, ocurre también que se ha retrocedido en influenza, en vacunación de influenza, que siempre también es un factor importante que incluso puede poner en riesgo de vida a sectores de la población. Vamos a conversar con Pilar Collantes, ella es presidenta de la organización Voces Ciudadanas, que precisamente viene alertando sobre todos estos problemas. ¿Cómo está, Pilar? Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Enrique. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Cuál es la situación de la vacunación en general ahora mismo en el Perú? ¿Cómo se expresa el retroceso? Sí, bueno, primero creo que hay que señalar de que desde antes de la pandemia ya habíamos bajado las coberturas de vacunación. Yo creo que este es un punto de inflexión y de reflexión mandatoria para las autoridades, porque no podemos caer en esta suerte de autocomplacencia, de que el Perú no está muy bien. Cuando hablas de vacunación, si tú no estás en el 95%, no estás bien. Y el Perú no estaba en 95% previo a la pandemia. Y cuando hablo de 95% de cobertura, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que se han vacunado en 95% de el grupo de personas que deberían de vacunarse, que, digamos, el universo de personas de la meta programada, ¿no? Entonces, en vacunación, a diferencia de cifras macroeconómicas, otra clase de indicadores, cuando tú hablas de 70, de 80, no son buenas noticias. Es más, hay un semáforo y en realidad para que estés en verde deberías de estar en el 90%. Entonces, creo que esa es como una primera y gran reflexión, Enrique, que esta suerte de autocomplacencia, de que qué bien que lo hemos hecho, en realidad hay varios nudos críticos y ya desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que nosotros también participamos ahí, se estaban dando desde antes de la pandemia alertas tanto para la vacunación en oportunidad como de calidad, ¿no? Porque tú mencionaste influenza. Cuando hablamos de comunidades indígenas, por ejemplo, la disponibilidad de los biológicos no es lo mismo que si estás en una zona urbana, en una zona periurbana, en una zona rural. Y esas diferenciaciones no siempre el ministerio quizás las está entendiendo como debiera, ¿no? Y no lo digo en un afán... ¿Estamos hablando de la calidad de las vacunas? Disculpe, Pilar. Sí, bueno, cuando hablamos del derecho a la vacunación, que es el enfoque que nosotros planteamos, hablamos del acceso oportuno y de calidad. ¿Qué significa? Que la brecha entre lo público y lo privado debe reducirse en realidad a cero. Entonces, si bien tenemos vacunas como la del neumococo o la vacuna intramuscular contra la polio, que es la misma que ponen los pediatras en el sector privado, no ocurre así, por ejemplo, en la influenza, ¿no? La vacuna que coloca el Ministerio de Salud es una vacuna que es una buena vacuna, sin duda, pero te protege contra 3 cepas, mientras que en el sector privado no vas a encontrar que nadie te vacune con una vacuna de 3 cepas, sino más bien con una vacuna que te protege contra 4 cepas, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando hablamos de oportunidad, calidad. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 4 cepas en términos, digamos, prácticos? Quedamos mucho más vulnerables. Ahora mismo estaba hablando de la influenza. Sospecho que este entrevistador ha pasado por ahí porque he tenido un proceso bastante largo y le está pasando a muchas otras personas. Yo soy entre los que me vacunaba y este año, por ejemplo, no lo he hecho, o el año pasado no lo he hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas 3 o 4 cepas? ¿Puede hacer una importante diferencia en la posibilidad ya de que la gente enferme? Bueno, sí es importante, ¿no? Porque en la influenza hay tipo A y tipo B, pero el B
tiene linajes. Entonces, cuando tú haces un análisis y dices, a ver, ¿cómo se está comportando el virus? Hay varios elementos a tomar en cuenta. Primero, no lo puedes hacer de los últimos 2 años y menos en el marco de la pandemia, sino un análisis serio y técnico tiene que hacerse 10 años. Entonces, en esos 10 años, ¿qué cosas se ha visto? Que han habido años donde hemos tenido más Yamagata, que es el tipo de linaje que no tiene la vacuna de 3 cepas, y Victoria, que es el linaje que sí tiene la vacuna de 3 cepas. Entonces, la idea, y la OMS ha advertido desde antes de la pandemia el riesgo que podamos tener una pandemia por influenza. Entonces, ¿qué debería de hacer el país? Debería de vacunar de manera oportuna y a quienes, en realidad, a las personas de menores recursos, deberías de darle más bien la mejor calidad, ¿no? Y aquellas personas que puedan ir al sector privado en buena hora. Entonces, sí hace una diferencia y desde el momento en que el sector privado no coloca una vacuna de 3 cepas, ya eso te está diciendo algo, ¿no? Ahora, indudablemente, si me dices, pero mira, en este momento lo que me ofrece, si me ofrece esta vacuna, pues me vacuno con esa vacuna, porque igual voy a estar protegido. Bueno, entonces ahí han habido recomendaciones que hemos hecho desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, desde el subgrupo de inmunizaciones, recomendando 2 cosas que el ministerio, bueno, hay varios puntos que hemos recomendado, pero hablando de influenza, es que el país migre a una vacuna cuadrivalente y en los niños prematuros, que son aproximadamente 30.000 niños y niñas prematuros, que reciban un tipo de vacunación diferenciada, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha hecho todavía, es una tarea pendiente y no deberíamos de esperar pues que venga otra gestión, ¿no? Creo que el momento de actuar es ahora. Estamos viendo lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado con la pandemia. Las vacunas salvan vidas. Entonces, creo que esa es una de las grandes reacciones. Y el otro punto es la importancia de la participación protagónica de los agentes comunitarios, de los líderes comunitarios y de otros actores sociales, y que no hay esta relación vertical entre lo nacional, lo regional y lo local, ¿no? Tiene que haber un centro, digamos, de concertación, de diálogo. La vacunación es una oportunidad, es vida, es fiesta. Claro que sí. Ahora, en el caso de influenza, para terminar esa parte, la población especialmente vulnerable, es decir, la más propensa a morir, son los bebés y los adultos mayores. Sí, influenza en el país se vacuna a los menores de 1 año y a los adultos mayores y a las personas con alguna enfermedad crónica. Y buen punto lo que señala, porque otra lección aprendida que nos ha dado la influenza es quiénes son los grupos poblacionales, los ciudadanos y ciudadanas que el Estado debe de priorizar, aquellos que son más vulnerables. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, o sea, no lo dejemos para que de acá a 2 años, no, hay que hacerlo ya. Entonces, a estos grupos gestantes, por ejemplo, se les vacuna contra la influenza, personas con una enfermedad, una cardiopatía, diabetes, porque si les da influenza, tienen más del 40% de complicarse y que puedan complicarse, llegar a UCI o inclusive morir, ¿no? Entonces, y por otro lado, sí es importante que el Estado evalúe. Esas recomendaciones se vienen dando ya desde hace varios años, o sea, no es de ahora, ¿no? Se le viene dando esta recomendación sostenida y permanente digamos, a las gestiones de turno, y esperemos pues que escuchen, ¿no? Porque todo es con sustento técnico. Claro. Las campañas de vacunación por parte del sector público han perdido fuerza en los últimos años. ¿En qué consiste la advertencia de la OMS? Porque entiendo que la OMS ha dicho, oiga, el Perú no solamente no ha mejorado, sino que está retrocediendo en términos de vacunación. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que antes no señalaban esto, pero como te digo, se veía venir cuando uno hace el análisis de las coberturas. Lo que le ha dicho la OMS es que el Perú está prácticamente llegando a las mismas cifras de África. Y sí me preocupa cuando le escucho a las autoridades con un discurso, o sea, siempre, sí, pero también como que de la autocomplacencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí toca ser reflexivo. Eso es lo técnico. Lo técnico es analizar, reflexionar, y no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Cuando tú miras el análisis de coberturas, no nacional, no promedios nacionales, porque los promedios nacionales esconden inequidades. Tenemos que ver, por ejemplo, Arequipa. Arequipa tiene 8 regiones, por dar un ejemplo, y tiene 109 distritos. Entonces necesitamos esa información porque los niños y niñas, los grupos vulnerables deben llegar a esa meta del 95%, pero a nivel local.
a nivel regional, no como un promedio nacional, que son los datos que nos da la OMS, bueno, en cifras grandes, cuando hace sus análisis. UNICEF también ha hecho la presentación, ha llamado la atención, pero bueno, desde la sociedad civil nos toca también, nos toca ser incómodos, o sea, nos toca señalar y decir y esperar que nuestros funcionarios presten oídos. ¿Y cuál es el gran desafío? Porque si algo hay que reconocer es que nuestras vacunadoras son realmente heroicas. En el país tienen un compromiso y eso es de décadas, desde que se creó, desde que comenzó. De llegar a los rincones más remotos, además. Así es, con un esfuerzo propio, individual, ¿no? Sin embargo, se necesita una mejor gobernanza y esta gobernanza necesita varios pilares. Uno, este diálogo de lo nacional con lo regional y lo local. La sociedad civil organizada debería de haber participado hasta en la elaboración del plan nacional, regional y local. Estamos a tiempo. Yo creo que se está también con la disposición de hacerlo, de colaborar con ellos, ¿no? Estuvimos nosotros en el lanzamiento y la viceministra, la doctora Karin Pardo, se mostró con bastante interés porque el ORAS-CONU, el Convenio Policy Annual, le ofreció que la secretaria ejecutiva es una doctora peruana, la doctora Calle, le ofreció todo el apoyo técnico. O sea, la idea es cómo se suman esos esfuerzos, porque no es solamente estar en la foto, no es más allá de eso, es dar las recomendaciones y buscar cómo las implementamos. Entonces, ese es un punto importante. Y por otro lado, que no hay una participación protagónica de los niños, niñas, adolescentes, ni de las organizaciones sociales. Entonces, para que tú puedas entender por qué está pasando, por qué la vacunación ha caído, además de probablemente el tema de los costos de las enfermeras, que se les tiene que contratar el personal, no se les tiene que dar los refrigerios, porque realmente no es un personal que está bien pagado. Entonces tiene que haber todo un análisis de esto. También se necesita una participación protagónica. Y por otro lado, les he escuchado decir a algunos funcionarios que ahora no, pero que las madres no llevan a sus hijos, pero eso no es tan exacto, ¿no? Porque primero hay que ver si estamos hablando de los quintiles de pobreza. ¿Tú te imaginas, Enrique, una familia que no tiene nadie en trabajo formal, que está en extrema pobreza, que no sabe qué va a comer ese día, que su centro de salud tiene que ir o a pie o tiene que ir en un mototaxi? Si no tiene los recursos, entonces más bien el Estado, el mandato es que garantice y promueva el derecho a la vacunación, ¿no? Es al revés. De acuerdo. Entonces, no caer en esta complacencia. Importantes advertencias las que nos da Pilar Collantes, presidenta de Voces Ciudadanas. En esta hay que recordarlo, además, semana de la vacunación, que va hasta el 29 de abril y que es como reiteramos una excelente oportunidad para poner este tema en agenda. Y son temas, claro, que no se pueden perder de vista, son absolutamente fundamentales, como si la pandemia ya no nos hubiera traído lecciones tan dramáticas. Así que gracias, Pilar, por traer y recordarnos estas importantes recomendaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Así que a ponerse al día con todas las vacunas y recordar que las vacunaciones son los 375 días del año, pero que ahora en esta Semana de las Américas todos a vacunarse. Gracias. Bien, muchas gracias, Pilar Collantes. Gracias.